Muy buenas tardes, una tarde más de lunes, como siempre, con este ciclo de conferencias que ALUEX celebra en este Salón de Actos de la Diputación de Albacete, un espacio que semana tras semana se llena de conocimiento, de reflexión y de cultura. José Luis Serrano, diputado provincial de Vox, muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Como siempre, comenzamos también agradeciendo a los patrocinadores porque sin ellos no sería posible. Gracias al apoyo de Fundación Global Caja, también en especial a la Tribuna de Albacete, que contribuye a que estas actividades tengan una mayor difusión y un reconocimiento en toda la provincia de Albacete. Hoy cerramos con esta conferencia el bloque temático que ALUEX ha dedicado durante las primeras semanas a la gastronomía. Y lo hacemos de la mejor manera posible, con una mirada profunda y sensible al papel que han desempeñado las mujeres en la evolución y en el desarrollo de nuestra cocina. A partir de la próxima semana, nuestras conferencias se van a centrar en un nuevo ámbito, en la investigación y el conocimiento médico, avanzando así hacia un nuevo ciclo de aprendizaje y de divulgación. Nuestra ponente de hoy, doña Elisa Belmonte Useros, académica de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, es también soprano, pedagoga, catedrática de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, titulada también en Canto y Música por prestigiosas instituciones españolas, ha desarrollado una brillante carrera artística y académica. Ha cantado en auditorios de toda España, como el Palau de la Música, el Teatro Monumental o el Museo Thyssen, y ha participado en festivales internacionales de ópera y música en Francia, Italia o América. Además, es académica de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, miembro también del Instituto de Estudios Albacetenses y directora del Museo de Cerámica Nacional de Chinchilla. Un amplio currículum que vamos a resumir así, porque si no tardaríamos un ratito más en resumirlo. Y en la conferencia de esta tarde, titulada El papel de las mujeres en la gastronomía, Elisa Belmonte nos propone una reflexión sobre la presencia femenina en un ámbito donde, a pesar de su enorme aportación histórica y cultural, la mujer ha sido muchas veces silenciada o invisibilizada. A través de un recorrido por distintas etapas de la historia, nos mostrará cómo las mujeres han sido guardianas del conocimiento culinario, transmisoras de tradición, creadora de sabores y cada vez más protagonistas de la alta cocina contemporánea. Nos hablará también del vínculo entre arte, gastronomía y sensibilidad femenina, reivindicando la creatividad, la inteligencia y la fuerza que las mujeres aportan a la cocina como espacio cultural, social y también emocional. Será sin duda una conferencia inspiradora que une arte, historia y pensamiento para recordarnos que la gastronomía, como la música o la cultura, también tiene nombre de mujer. Con todos ustedes, doña Elisa Belmonte Useros. Ustedes perdonarán hoy las toses porque, bueno, la gripe no perdona ni a cantantes ni a nadie y la verdad es que ha estado instalada en mí y he hecho un esfuerzo para poder mostrarles lo que quería y venía organizando para esta conferencia. Hablar de las mujeres en general sería algo muy complicado y largo. Entonces, lo que he decidido es inspirarme en 4 mujeres que también fueron base de mi discurso de ingreso en la academia y que van a ser 4 mujeres que han marcado una época importante en la gastronomía en España. Estas 4 mujeres son Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Colombine, la marquesa de la Paravere, María Mestaller, y Carmina Useros Cortés. Son 4 mujeres que ya verán lo poco que puede ir desgranando en esta hora, más o menos, intentaré dar un retazo de lo que pienso que es más importante para que se hagan un poco una idea de lo que han sido y han supuesto estas mujeres en la gastronomía española y en la historia
del avance de la mujer. Con algunos datos que he intentado encontrar últimamente, tenemos una lista de las mujeres que han conseguido hacerse un hueco en los fogones y en la literatura. Han sido cocineras que, con más o menos mérito o más o menos proyección, están en la lista de las mujeres más importantes, que casi siempre estaban en los fogones de los restaurantes o de los bares, pero que han encontrado por fin un hueco en la restauración y en la gastronomía española en el siglo XX y XXI. Pero eso no quita para que en los últimos años, solamente de los 195 restaurantes con una estrella Michelin en España, tan solo 18 tienen a una mujer como cocinera, es decir, el 9,2%. Se trata además de un porcentaje habitual en todo el mundo, no solo en España. Por el contrario, según un reciente informe, solo la mitad de los hombres españoles sabe cocinar, frente al 85% de las mujeres. Hay que invertir en igualdad. El ámbito de la gastronomía es el claro ejemplo de un trabajo ocupado por mayoría de mujeres, pero no tan reconocidas, porque su trabajo no está ligado al desarrollo productivo y económico. Se pretende que sigan encargadas de las políticas sociales, del cuidado de los ancianos, de los niños, sin tener presencia en órganos directivos y de poder. En entrevistas a cocineros tan importantes como los hermanos Roca, Ferran Adrià, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz, entre otros, estos hablan siempre, nombran a sus madres, a sus abuelas, a sus tías, a sus hermanas, que han sido verdaderamente las que les han enseñado y les han mostrado todo lo que saben de gastronomía. Enormemente agradecidos, ellos reconocen que toda la sabiduría culinaria que tienen la han aprendido de las mujeres de la casa. Pero yo hago una reflexión que me gustaría que también la hicieran ustedes. ¿Creen que aquí hay hombres y mujeres afortunadamente, porque creo que esta es una lucha que tenemos que llevar conjunta, que los hombres van a ser capaces, estos grandes cocineros, estas estrellas Michelin, de aportar y poder dejar el legado que las madres y las abuelas y las tías han dejado? Creo que es una reflexión que los propios cocineros se tendrían que hacer, porque yo comprendo que están en innovación, están intentando abrir caminos, que también son importantísimos, pero es muy importante que nuestra cocina y nuestra gastronomía pase oralmente, y por esa tradición, que es la mejor manera de conservar la gastronomía, de boca a boca, de persona a persona, y no solamente la parte teórica, que es necesaria. La parte teórica es fundamental, como veremos a través de estas mujeres. El historiador de la gastronomía, Carlos Azcoitia, dice que la sopa es la primera receta de la humanidad, que es una creación de la mujer, porque era la que recogía las plantas y los frutos. Y no solamente eso, sino que además, mientras los hombres se iban a cazar, ellas tenían la obligación de inventarse esas recetas, de ver cómo podían, sobre todo, no solo cocinarlas, sino algo importantísimo era conservarla. Cómo podía ser la mejor manera de conservar lo que los hombres cazaban, pescaban o traían. Y esa ha sido una labor importantísima de las mujeres, la conservación. Voy a empezar a desgranar lo que es mínimamente la vida de estas 4 mujeres. A ver dónde tengo aquí. He centrado en estas 4 mujeres, pero en estos días que estaba buscando más información, he encontrado algo verdaderamente sorprendente, y es que el primer libro, que se llamaba Apuntaciones de guisos y dulces, es un libro de cocina fechado en torno a 1740, firmado por María Rosa Calvillo de Teruel, y se trata del primer recetario de una mujer española que se conoce. Más que recetario, en realidad,
es un libro de recetas que la mayoría de mujeres de las que estáis aquí y algunos hombres tenemos. Son recetarios personales, particulares. En este recetario, María Rosa tiene 100 recetas, de las cuales 99 son de su autoría y solamente una, porque como es manuscrito, se ve que es toda con su letra y solamente hay una que tiene una caligrafía distinta. Bueno, pues es un hallazgo que es interesante, yo no lo conocía y investigaremos en esta mujer que se ha descubierto ahora y que Visor lo ha publicado en 2013. Emilia Pardo Bazán era una mujer de la Rúa Figueroa, condesa de Pardo Bazán, nació en La Coruña y pertenecía a una familia de gran alcurnia. Estaba muy interesada por el Quijote, la Biblia y la Ilíada, y recibió una formación completísima, aparte de que tenía mucha soltura en idiomas, hablaba perfectamente francés, inglés y alemán, aunque no pudo ir a la universidad. Había leído todo lo que su padre tenía en la biblioteca. Tenía una esmeradísima educación y además viajó mucho por Europa. Consecuentemente, visitó muchos restaurantes de categoría y también emprendió una cantidad de misivas y de cartas con grandes cocineros europeos que le hizo aprender muchísimo de la gastronomía. Bien, vamos. Esto que estaba poniendo aquí es algo que dice Andoni Luis Aduriz, y es que Emilia Pardo Bazán se codeaba con la más alta aristocracia y sobre todo la intelectualidad madrileña. Tenía muy buena relación con todos los escritores del momento. Y en uno de los encuentros que hizo en la escalera del Ateneo de Madrid, se cruzó con Benito Pérez Galdós y ella le dijo: adiós, viejo chocho, y este le correspondió diciendo: adiós, chocho viejo. Y era una manera que tenían permanentemente de picarse el billete, de decirse cosas inteligentemente, pero verdaderamente ella no se callaba. También llegó a decir una de las veces, tantas veces que quiso entrar en la Real Academia de la Lengua y le fue negado, que también decía que si en mi tarjeta de visita pusiera Emilio en vez de Emilia, qué diferente hubiera sido mi vida. Verdaderamente luchó muchísimo porque entrara Gertrudis Gómez de Avellaneda, cosa que no consiguió que entrara en la Real Academia, y ella también lo intentó, y cuando ya a la tercera vez tuvo todos los avales y los votos necesarios, dijeron que no podía ser porque había un defecto de forma, con lo cual tampoco consiguió entrar en la Real Academia. Tenía una gran amistad con Menéndez Pelayo y sobre todo tuvo una relación con Benito Pérez Galdós, una relación epistolar y también afectiva. Una de las cosas a destacar en Emilia Pardo Bazán es que critica profundamente la cocina francesa. Es un momento en el que estamos imbuidos y absolutamente desbordados por todo lo que viene de Francia. Y ella, que es una gran admiradora de las croquetas, dijo que verdaderamente que había adaptaciones de los guisos extranjeros que, hombre, algunas veces, es verdad que algunas veces los habían estropeado, ¿no? Pero que la mayoría de veces en España lo habíamos mejorado. Y tome como ejemplo las croquetas. Ella era una admiradora absoluta de las croquetas. Y lo que hizo fue tomar la receta francesa y mejorarla. Mejorarla en cuanto a que cocía muchísimo más la harina, la sofreía, hacía que se friera muy bien esa harina y una vez frita, con la leche se pudiera hacer la bechamel para las croquetas. Después
hay cantidad de recetas distintas de croquetas y ella era una absoluta admiradora de las croquetas, que decía que habíamos mejorado con creces la receta francesa y que las habíamos superado con gran... decía, aquel crujiente aperitivo de origen francés, nacido en el 18 e introducido en España durante las primeras décadas del 19, era, según la gallega, el culmen de los fogones patrios. Verdaderamente en España ha habido una época que las croquetas eran la reina. Ahora quizá porque se tardan mucho tiempo en hacer, pues ya las compramos muchas veces hechas y claro, no es lo mismo las recetas de tu madre o las que hemos hecho caseras que las que venden. Pero bueno, todo evoluciona y hay que ponerse en el tiempo. La mejor receta, según la Pardo Bazán, era la más sencilla, según ella, a base de los restos de las aves asadas. Parte siempre de que el cocido es una base fundamental de nuestra cocina y luego ella le pone manteca de cerdo en vez de la mantequilla de los franceses, manteca de cerdo o aceite. Y siempre me gusta mucho que la palabra que emplea es una sospecha de nuez moscada. Parece que si la bechamel no tiene una sospecha de nuez moscada, también hay que tener cuidado, si uno se pasa mucho con la nuez moscada, puede fastidiar las croquetas porque sale demasiado el sabor. Es una verdadera fórmula de aprovechamiento convertida en una obra maestra. No en vano tenemos, incluso en Albacete, algunas de las recetas de croquetas que han sido premiadas en toda España y desde luego creo que es algo que gusta a mayores, a pequeños, a jóvenes, a cualquier persona que viene a España. Una de las enseñas que hay en cualquier bar son las croquetas. En 1882, Emilia Pardo Bazán participó en el Congreso Pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían, considerándola que era una doma a través de la cual se le transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión a su felicidad y a su dignidad. Entre 1892 y 1914, Emilia Pardo Bazán financió y dirigió el proyecto editorial Biblioteca de la Mujer, con el objetivo de difundir ante el público femenino las ideas progresistas. Publicó 11 tomos y, sobre todo, fundamentalmente, es la imprescindible para cualquier aficionado de la cocina antigua española, publicada en 1913, y la cocina moderna en el 17. Emilia Pardo Bazán tiene con estas otras mujeres que vamos a ver una correspondencia y algo en el que están de acuerdo estas 4 mujeres, y es que es importante dar una educación a las mujeres para que no solo sean siervas y que estén esclavas en la cocina, sino que la cocina sirva de algo mayor, de algo mucho mejor y que les permita ampliar su nivel cultural y sus conocimientos. Por eso decía Emilia Pardo Bazán que en la mujer había que observar que siempre, como en el Quijote, reúna la cocina o la comida lo mejor. Y en la cocina antigua española dice: la comida es buena siempre cuando reúne las 3 excelencias del caballero del verde gabán: limpia, abundante y sabrosa. Las referencias que tiene Emilia Pardo Bazán al Quijote son continuas. Es una permanente insistencia y el retroceso a la época para incluso hablar de platos que ya están descritos en el Quijote. Bueno, hemos hablado de las croquetas. Y dice de Emilia Pardo Bazán que uno de los documentos etnográficos importantes de cada época, precisamente, que modifica el fogón y que cada pueblo come según su alma, antes tal vez que su estómago, es precisamente la cocina, la comida, esas recetas que son los que nos van a describir el momento actual.
Emilia Pardo Bazán se sintió indispuesta y fue atendida, pero probablemente la diabetes que padecía como buena gastrónoma y persona que le gustaba comer y beber, pues no pudo con ella y murió en Madrid a los 71 años. La siguiente persona de la que voy a hablar, es difícil en tan poco tiempo poder hablar de estas mujeres mínimamente para que conozcan un poco algo de ellas, por lo menos. Emilia Pardo Bazán ha sido la escritora más importante del modernismo español. No solo se codeó con los más grandes, sino que, bueno, aquí tienen en esta foto que ella daba unas comidas impresionantes en la casa que tenía su padre en la calle San Bernardo número 1 en Madrid, y daba unas recepciones, por lo visto, impresionantes. Este es uno de los libros señeros, que es La cocina española antigua. Y ahora vamos a hablar de Carmen de Burgos. Carmen de Burgos fue una mujer muy importante, pero que probablemente todos ustedes, la mayoría, no la conocen o la han conocido hace muy poco, porque Carmen de Burgos, hombre, fue bastante radical, y ella era de Almería. Se casó muy joven, a los 16 años, con un chico que era hijo del gobernador civil de Almería, y que Arturo Álvarez y Bustos, que era un pintor bohemio y periodista, que era hijo del gobernador civil y que además tenía una empresa tipográfica, con lo cual ella se familiarizó muy pronto con la imprenta y con el periodismo. Tras sufrir malos tratos, en agosto de 1901 decide abandonar a su marido y comenzar una nueva vida en Madrid, llevándose a su única hija, a María Álvarez de Burgos, nacida en el 95, y se trasladó a casa de su tío, el senador Agustín de Burgos y Cañizares. Pero desgraciadamente también se propasó y tuvo que abandonar la casa del tío. A partir de 1902 colaboró en el periódico El Globo, y en el que escribiría una columna titulada Notas femeninas, que alcanzaba asuntos como la mujer y el sufragio o la inspección en las fábricas obreras. En 1903, el diario Universal le encargó una columna diaria titulada Lecturas para la mujer, que bajo el seudónimo de Colombine fue la primera mujer reconocida como periodista profesional y también fue la primera mujer redactora de un periódico en España. Bien, en otoño de 1905 su columna pasó al Heraldo de Madrid, que ya tenía un peso específico, y entonces volvió a ser pionera, porque en 1909 se hizo la primera mujer corresponsal de guerra en Melilla. Allí hizo campaña para que se legalizara el divorcio, lo que le valió la admiración de Giner de los Ríos y de Blasco Ibáñez, pero recibió ataques por parte de la Iglesia y de los sectores conservadores que buscaron desacreditarla. Creó una reunión semanal titulada La Tertulia Modernista, a la que acudían escritores, periodistas, músicos y artistas plásticos, poetas en Madrid. Y allí conoció a Ramón Gómez de la Serna. Entonces era un joven, además que él tenía 19 años y ella tenía 20 años más. Cómo no, todo el mundo dijo que, bueno, que Ramón Gómez de la Serna, que ella era algo por Ramón Gómez de la Serna. Pues a vista de hoy, imagínense ustedes, si una mujer 20 años mayor que se rodea de todos los literatos más importantes iba a necesitar a un chaval de 19 años que le abriera todo. Más bien fue ella la que le abrió absolutamente a Ramón Gómez de la Serna todo. Lo que pasa que era una mujer muy combativa y que además se afilió en la Segunda República, en el 31, la nueva Constitución reconoció el matrimonio civil, el divorcio y el voto femenino, que era algo por lo que Carmen de Burgos estuvo luchando toda su vida. Firmó con distintos seudónimos como Perico el de los Palotes, Raquel, Honorín o Marianela.
perteneció a la generación del 98 y a la Edad de Plata, y se la considera la primera periodista profesional de España, como hemos dicho antes, como redactora del Diario Universal. Entre sus libros más importantes de cocina es La cocina moderna y ¿Quiere usted comer bien?, que posteriormente se publicaría como La cocina práctica y La cocina de lujo. Colombine, o Carmen de Burgos, alienta a las mujeres a equilibrar las responsabilidades domésticas con sus aspiraciones intelectuales. Ella lo que ve es que a partir de la cocina, a partir de la presencia en la casa, pero a la vez posibilitando que la mujer le dice que tiene que dejar todo hecho, arreglado, dejarle la comida a la familia, tener toda la casa arreglada, preparada, pero para después poder salir al ámbito de lo público y poder relacionarse, y lo que pretenden estas 4 mujeres es que a través de la cocina poder llegar a ellas de una manera que se les incite a conocer más cosas y sobre todo a ser más cultas, porque hasta hace poco la mujer estaba relegada a sus fogones, sus cocinas, pero verdaderamente la instrucción y la educación brillaba por su ausencia. Estas mujeres perciben que a través de la cocina puede haber una enseñanza mayor para darles y otorgarles de mayor libertad. Bien, Carmen de Burgos se ha hecho tan sumamente desconocida porque indudablemente que fue una mujer combativa, además de que fue muchas cosas, y entre ellos luchó por el divorcio, por el aborto, por todas las reivindicaciones femeninas del momento, sobre todo en su obra La mujer moderna y sus derechos, que definía su postura como un feminismo conciliador, al explicar: no es la lucha de sexos ni la enemistad con el hombre, sino que la mujer desea colaborar con él y trabajar a su lado. Esto lo tiene muy claro, no es una guerra contra el hombre, ni mucho menos, es una guerra conjunta, aunque a ella sí que le hicieron una guerra muy particular. Ella no se amilanó y verdaderamente luchó por lo que creía, pero le costó muy caro, porque cuando termina la Segunda República, la guerra, en el 39, una de las cosas primeras, de las órdenes primeras que se dan, es que desaparezcan todos los libros de Carmen de Burgos de las bibliotecas españolas, y por una ley, además, que se prohíbe terminantemente que figuren los libros de Carmen de Burgos en las bibliotecas españolas, y desaparecen absolutamente. Por eso hemos tenido tan poco conocimiento. Yo soy la primera que empecé a averiguar y a ver lo importante que había sido esta mujer, pero lo poco que la conocíamos, ni siquiera sus recetas, porque sus libros de cocina eran importantísimas. También hizo muchísimas entrevistas a cantantes y artistas de cabaret y cantantes, que están publicadas. Son 40 biografías y entrevistas a estas mujeres que también circulan. No es fácil, ahora mismo ya en la Biblioteca Nacional se pueden encontrar. Cuando se indispone, en octubre, el 9 de octubre fallece, de 1932, y es Gregorio Marañón, que era un gran amigo de ella, quien va a atenderla, y no puede hacer nada por ella, y estaba en el círculo radical socialista, porque ella pertenecía al Partido Radical Socialista, y al día siguiente, el 9 de octubre del 32, fallece en Madrid. La siguiente mujer de la que voy a hablar es María Mestayer-Jaquet, que se le conoció como la Marquesa de la Paravere. Ahora, además, ha salido un libro que se llama Paravere,
que a quien le interese lo recomiendo porque es su vida novelada y es bastante interesante. Es una novela, pero se sabe lo que fue esta mujer. Era vasca, nacida en Bilbao, hija del cónsul francés en la capital vizcaína, y su padre fue destinado al consulado en Sevilla, ciudad en la que María pasó su infancia. Gracias a la buena posición social y económica de la familia, pudo disfrutar de una economía muy cosmopolita, una economía privilegiada que le permitió asistir a grandes restaurantes. De vuelta a Bilbao, conoce al abogado y miembro de la alta sociedad donostiarra Ramón Echagüe Churruca, y fruto de este matrimonio nacerían 8 hijos. Era culta y refinada y de momento, indudablemente, y con 8 hijos, pues se dedica a su casa y a hacer comidas. Pero la verdad es que no es muy experta y no le interesa mucho. Le interesa mucho más leer la biblioteca que su padre tiene y estar en las reuniones de los amigos de su padre, que tenía un nivel intelectual muy importante. Pero de repente empieza a descubrir que su marido no viene a comer a casa, que poco a poco cada día pone una disculpa y termina en la sociedad bilbaína, y que su marido se dedica a comer en la sociedad bilbaína en vez de venir a su casa. Con lo cual le escama que no le gusta lo que le están sirviendo de comida y se aplica. Dice, bueno, pues esto aquí hay algún fallo porque él prefiere comer en la sociedad bilbaína que conmigo. Y empieza a investigar, a leer muchísimo y a escribirse con los mejores cocineros franceses y alemanes que ha conocido en sus viajes. Entonces, a partir del 29, empieza a escribir. Primero se firma como Marichu y después de Marichu ya empieza a escribir en el Diario Vasco, en el Excelsior, también en el diario argentino La Nación, y luego en revistas culinarias como El Gorro Blanco o la revista Culinaria y de Menaje. En el 36 ya es una mujer que ha escrito, que empieza a estar en la sociedad y decide que Bilbao se le queda pequeño y que quiere hacer uno de sus sueños, y es abrir un restaurante, para lo cual se va a Madrid con 4 de sus hijos y emprende algo que le ha ilusionado siempre, y es abrir un restaurante en Madrid. Y nada menos que, claro, lo hace en 1936. Es un año fatal, llega a Madrid y el 10 de abril del 36 abre el restaurante de la Marquesa de la Paravere. Y en julio del 36, con pocos meses, que ya se está creando un nombre, una fama y que tiene una importancia y un peso específico en Madrid, pues la CNT de hostelería le incauta el restaurante, y entonces en ese momento se convierte en la Camarada Paravere. Por allí pasaron intelectuales y es la CNT quien le requisa el restaurante, y entonces uno dice, bueno, y este que era para una alta sociedad, ¿cómo se lo permiten? Y es que en Madrid en ese momento no existe ningún restaurante de nivel y categoría que pueda dar de comer a todos los generales, militares, gente extranjera, embajadores. No hay quien dé de comer. Por eso la CNT lo requisa, le llaman la Camarada Paravere, pero por una parte el padre cónsul francés tiene relación con la embajada francesa, por otra parte la necesidad de tener un restaurante de nivel al que parece ser que iba Hemingway, Alberti, todos los grandes intelectuales del momento, pues le permiten que le llegue la materia prima importante para poder hacer un restaurante de categoría. Y así están en guerra hasta que termina el asedio de los 1000 días de Madrid. Y como nos cuenta el periodista Rafael Ordóñez, entre los comensales de Paravere también estuvo Saint-Exupéry, y el restaurante funciona bajo la protección del Sindicato de Hostelería, la Embajada Francesa y la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid.
Y el Paravere se queda como el único restaurante abierto en el que se puede comer y al que pueden ir embajadores, visitantes ilustres y al que no le falta de nada. Pero en el 1941 el restaurante se trasladó al barrio de Salamanca y en realidad allí es su muerte, porque al poco tiempo abre otro restaurante que le va a hacer mucha pupa y que es nada más y nada menos que Horcher. Horcher abre en el 41, le hace mucha sombra y ya llega un momento que el Paravere ya no puede funcionar, ya no puede seguir y cerró en 1944, cerró sus puertas. Bueno, entre los platos importantes que hizo la Paravere, confitería y repostería, que no sé muy bien cómo se va para atrás, pero vale, sí. La cocina completa es una recopilación importante, porque además no solamente publica esto, es que además enseña cómo hacer conservas y cómo en la cocina completa hace una labor pedagógica muy importante. También a destacar, ya que hemos hablado de las croquetas, que hoy he estado contando, porque sabía que eran muchas, las recetas de croquetas que tiene la Paravere en su libro. Y son exactamente 32. Hay croquetas de todo tipo. Las que más me han gustado es la de gallina y trufas, que bueno, hace una bechamel, como dice Emilia Pardo Bazán, cuanto más sencilla, mejor, pero verdaderamente 32 maneras de hacer croquetas es una buena elección si alguien quiere entrar en esa colección o en esa lista de croquetas de la Paravere. Yo creo que las croquetas es un plato que lo mejor que tiene es el aprovechamiento. Es decir, las croquetas es una economía de subsistencia, pero sobre todo porque, y más en Albacete, algo que me llamó la atención en Valencia, cuando fui a estudiar a Valencia, en Valencia no se comía cocido y yo no me lo podía imaginar, me imagino que habrá muchas valencianas. Hacían cocido, claro, era una economía, comparativamente a Albacete, la economía valenciana mucho más rica que la nuestra. Ellos hacían un cocido para hacer arroz al horno. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si en mi casa se hacía un cocido y comías un día cocido? Al día siguiente, normalmente arroz al horno. Al día siguiente, ropa vieja. Que además ropa vieja, luego mi suegra hizo una que a mí me costó, porque como era de mi suegra y no era de mi madre, me costó esa receta. Y es que mi suegra, le ponía al cocido frito, lo hacía frito, con un poco, hay quien le pone ajos, ¿no? Y luego le echaba unos huevos que para mí siempre los huevos revueltos son el estilo de mi madre, que era nunca romper la yema a la vez que la clara. Ese es el mayor secreto que mi madre ha hecho en los huevos con churros, los huevos revueltos, y es que cuando uno rompe la clara a la vez y la yema se cuaja mucho antes, con lo cual la clara puede quedar mocosa y la yema no. Siempre les aconsejo, cuando hagan un revuelto, pongan todos los huevos que quieran para hacer el revuelto. Esto era con el cocido, se sofreía un poco el cocido y se le echan los huevos. Entonces se le va moviendo hasta que la clara pierde la mucosidad y ya empieza a ponerse blanca. Y en ese momento se rompe la yema y se aparta pronto, porque si lo dejamos mucho, entonces la yema se nos pone dura. Entonces es bastante interesante que tengan en cuenta, bueno, los huevos ahora mismo, hablar de huevos, no lo sé, creo que están a 4 o 5 euros ya en Madrid, creo que ya han llegado a 5 euros, ya no lo sé si algo que era lo básico, lo fundamental, y los últimos huevos con churros que yo he hecho, hemos puesto 108 huevos, pues ahora sería un lujo invitar a alguien a tomar huevos con churros, ¿no? Pero bueno, esperemos que acaben con la gripe aviar y podamos seguir en esta marcha. Bien.
Entonces, en Valencia era una economía tan rica que a mí me llamaba la atención cómo era posible, y lo entendí después, que no necesitaban guardar tantos días la sopa y demás, y también quizá el clima. Nosotros necesitábamos, por el clima de Albacete tan frío, tener una sopa bien caliente y un cocido que te diera energía. Entonces, el cocido español, lo mejor que tiene es la cantidad de aprovechamiento. No solamente eso, cuando ya has pasado todo, ya está la ropa vieja, te quedan aún pechugas, trocitos de jamón para hacer unas buenas croquetas. Si es que es una comida que mejor es imposible, mejor es imposible. Bien, voy a pasar ahora a hablar de Carmina Useros. Bien, estudió magisterio en Albacete y luego se trasladó a Madrid a comenzar los estudios de filosofía y letras, porque mi abuela no les permitió irse a estudiar sin que tuvieran la carrera de magisterio, ya que, bueno, pues por una enfermedad de mi abuelo estaba imposibilitado en una silla de ruedas, y que ella pensaba que debían tener la vida resuelta antes de irse a Madrid, y los 3 hijos se hicieron maestros antes de ir a estudiar una carrera a Madrid. Se casó con mi padre Manuel Belmonte González, oftalmólogo, en 1949. Tuvieron 6 hijos y ella empezó desde muy joven a tener inquietud por casi todo, Pero lo que más le motivaba quizá era la relación que tuvo con la parroquia y con las mujeres de la parroquia. Vio que había un porcentaje tremendo de mujeres que no sabían leer ni escribir. Entonces, con otro grupo de mujeres se propusieron enseñarles a leer y a escribir, y sobre todo a hacer las cuentas básicas, para que supieran mínimamente que tenían. Ellas se arreglaban bien cuando iban a la compra, pero les quedaba siempre la necesidad de enseñarles siempre algo más. También dio corte y confección, enseñó muchas cosas, pero sobre todo la cocina. Le hizo ir a guisar durante muchos años, todos los martes y los jueves, al Cotolengo. Y allí no solo guisaba para la gente del Cotolengo, sino que creó una verdadera escuela, porque les enseñó a las mujeres que estaban en la cocina el aprovechamiento de los recursos que tenían. Les regalaban muchas cosas en el Cotolengo, pero muchas de ellas a veces no sabían cómo aprovechar la cantidad de cosas que se les regalaba. Y entonces, esta creo que fue una muy buena enseñanza, de decir, no solo enseñar a cocinar, sino cómo aprovechar los recursos que allí les facilitaban. Después de esto, se involucra sin parar en la actividad social y cultural de Albacete. La actividad cultural de Albacete es muy pobre, es muy pobre. Ella en nuestra casa, yo recuerdo venir del instituto y en el salón de nuestra casa ver periódicos, un montón de periódicos por el suelo. Estaba un poeta recitando y escribiendo en un sitio, otro pintando en el suelo, otro en un caballete. Siempre había artistas en nuestra casa, leyendo, recitando, pintando. Era una manera que ella tenía en ese momento de dinamizar la cultura, la necesidad de que la cultura tenía que estar presente. Ella pensaba que era muy importante dinamizar la cultura en Albacete. Con un dinero que sus padres le regalan, se compra una casa muy modesta en Chinchilla, la empieza a organizar y descubre las cuevas del Agujero, que están prácticamente abandonadas, sin puertas, casi son un basurero, y empieza a rehabilitarlas. Habla con el ayuntamiento y se las dejan. De momento se las dan y después poco a poco empiezan a aparecer dueños y, por supuesto, se les va comprando esas cuevas y se rehabilitan. Entre ellas crea la Cueva de la Leña, y allí se hacen exposiciones
de pequeños dibujos o cuadros de artistas locales y nacionales, en el que muy importante era que se daba cuerva para beber y un aperitivo que consistía en altramuses, aceitunas y sobre todo patatas asadas en el horno de leña de Chinchilla, con lo cual el éxito estaba asegurado. Mínimo 300 personas cada inauguración, y en la inauguración ya con patatas, con cuerva y demás se vendía todo. En esa galería era muy pequeño, mis padres no tenían ningún porcentaje, no se quedaban absolutamente ningún, con lo cual pues la gente pudo comprar cuadros de autores jóvenes más o menos conocidos y bueno, la fiesta de las patatas asadas en Chinchilla fue muy sofisticada y a la vez muy celebrada porque la gente de Albacete subía evidentemente a esto. Bien. A la vez de esta actividad en el pueblo, Carmina va viendo la evolución del panorama sociopolítico y al igual que Emilia Pardo Bazán, que se implica con conferencias, están a un nivel en Madrid, o Carmen de Burgos, que se afilia al Partido Radical Feminista, Carmina no se afilia a ningún partido, pero sí es tentada por varios partidos, incluso para ser alcaldesa de Albacete y muchas cosas, pero lo que sí hace en un momento dado es que firma la adhesión a la Platajunta. Es la única mujer que lo hace y es muy valiente en ese momento, que además sé, en ese momento yo no fui consciente, lo notaba raro, mi padre nunca dijo nada, pero un sector de Albacete les dio un poco la espalda porque, bueno, firmar esto de la Platajunta era una modernez que no estaba muy bien visto. Pero bueno, con el tiempo se vio que era necesario y que España iba caminando a una velocidad que era necesario ir modernizándose. Es lo que tiene Carmina Useros con Pardo Bazán, con Carmen de Burgos, que son mujeres inquietas, saben que a través de la gastronomía, que a través de la cocina pueden llegar a las mujeres y que las mujeres necesitan, sobre todo, abrirse a un mundo de mayor cultura, leer más, tener mayores conocimientos para poder ir avanzando. A ver. Vale. A ver dónde estamos. Bien. Cuando publica 1000 recetas de Albacete y su provincia, yo creo que ella misma no es consciente de lo que supone. Supone que hizo un trabajo etnográfico muy importante porque pensó que la mejor manera, que ya lo dice Emilia Pardo Bazán, que la cocina es uno de los documentos etnográficos importantes, y Carmina Useros comprendió pronto la necesidad de preservar las recetas autóctonas y ancestrales de nuestra región, que no era otra cosa que recuperar la gastronomía. ¿Y cómo lo hizo? Se dedicaron mi padre y mi madre a ir pueblo a pueblo, todos los pueblos de la provincia de Albacete, a hablar con las personas que hacían. Entonces, es que hemos evolucionado tanto. No había restaurantes en los pueblos prácticamente. Había una que decía, a ver, María la de las bodas. Y María la de las bodas era la mujer que preparaba las bodas. Iban directamente a su casa y esa mujer es la que preparaba todo. Casi siempre era sopa de boda, era carne frita con ajos o era pollo en pepitoria. Y esas recetas son las que poco a poco va escribiendo y va recolectando para poder configurar el libro de cocina. Un libro de cocina que ella misma no es consciente de lo que supone en ese momento y de lo que va a suponer. Lo dice Andrés Gómez Flores cuando dice que ha hecho un trabajo de recuperación importantísimo y que ni siquiera ella misma ha sido consciente de lo que ha supuesto este trabajo etnográfico. Emilia Pardo Bazán dice que es importantísimo porque dice, ¿cuántas mujeres mayores o viejas se habrán llevado recetas ancestrales y tan importantes que no las han dejado
para el legado y que era tan importante reconocerlo y escribirlo. Yo creo que Carmina Useros no es consciente de lo que hace, sino que ve que el único medio que tiene es ir a las fuentes, ir a los pueblos, ver qué comen, qué es lo que verdaderamente se hace para las fiestas, porque casi siempre las mejores recetas son las que se guardan para las fiestas. Antes no se comía como ahora todos los días carne, había un guisote y la carne pues una vez a la semana cuando podía ser. Entonces, esta recuperación supone que Albacete entre en el Olimpo de la gastronomía, porque es tan importante el libro que Simón Ortega, a los 11 meses de Carmina Useros publicar 1000 recetas de Albacete y su provincia, publica 1080 recetas de cocina. En una entrevista a mi madre le preguntaron, bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene 1000 recetas? Dice, bueno, en realidad hay 1084, pero como era más redondo, hemos puesto 1000 recetas. Entonces, Simón Ortega, evidentemente, era la hija de Simón de Ortega y Gasset, era una persona, tenía alianza editorial detrás, es un libro estupendo que todos hemos manejado y que verdaderamente recoge parte de lo que ya hizo mi madre, ampliándolo, y está muy bien que ella abriera. De hecho, yo he ido en Madrid a varios restaurantes con mi madre, y cuando se han enterado que estaba en el comedor, concretamente nos pasó en el Casino de Madrid, en la terraza del casino, y también en el que era el Cenador del Prado, porque vimos de repente que en la carta había una de las recetas suyas. Y entonces dijimos, bueno, es que esto es de... Sí, sí, claro, es que tenemos el libro de Carmina Useros. Entonces yo estaba y digo, perdone, Carmina Useros es esta señora. Entonces salieron los cocineros, hicieron, bueno, pues estas cosas que ella no fue consciente de la labor que estaba haciendo, pero que la verdad es que puso a Albacete en el mundo de la gastronomía, y me parece que es importante tener en cuenta que estas mujeres, a través de la gastronomía, han sido capaces de revolucionar lo que era la sociedad, nuestra sociedad, y ahora mismo ya seguimos evolucionando para poder abrirnos, y que hay quien me decía el otro día, bueno, pero es que ahora ya no tenemos tiempo, no se guisa, no guisamos y tal. No pasa nada, no hay que asustarse de que ahora mismo se guisa poco, porque también le decía yo, evidentemente, hace unos años nos parecería un disparate que la gente fuera todo a comprarse la ropa a una tienda. Pero qué barbaridad. Eran las mujeres las que cosían a los hijos, hacían todo, desde los camisones, la ropa, todo. Ha ido evolucionando de manera que hoy en día no perdemos tanto tiempo en coser, vamos directamente a la tienda. Esto nos va a pasar dentro de nada, que ya vamos a ir directamente a comprar la comida. Lo que es importante es estar muy expectantes y exigentes. Tenemos que exigir, no vale conformarse. Yo creo que es muy importante tener una exigencia de calidad, que es lo que nos va a hacer preservar nuestras recetas. Es muy importante que evolucionemos, que estamos trabajando, que no nos va a dar tiempo y que va a ser la cocina como el hobby, lo que podemos hacer el fin de semana, potinguear, usar y ver nuevas fórmulas, pero verdaderamente no sé si no tenemos ya tanto tiempo. Solamente quería dar un par de recetas relacionados, como hemos estado hablando mucho de croquetas, que la mayor defensora de la croqueta era Emilia Pardo Bazán, y se notaba que comía croquetas porque verdaderamente, vamos, le encantaban. Y yo tengo una receta aquí de mi madre que se llama huevos a caballo, que era una receta que se hacía mucho en casa y que nos gustaba mucho, y que también la base era una bechamel. La bechamel es algo que es muy fácil de hacer, pero yo recuerdo de niña casi con pavor cuando mi madre nos llamaba, Elisa, ven a ayudarme que voy a hacer bechamel, y todos, ay madre mía, terminabas con el brazo hecha polvo, porque para que no hubiera grumos te tenía dándole aquello. Vale, pues yo ahora, claro, tengo que decir algún truco.
porque somos mujeres del siglo XXI. Y entonces, si no usáramos todas las técnicas que tenemos y siguiéramos con el brazo y el... Yo hago una bechamel como la hacía mi madre, que aceite, pongo un poquito de cebolla, me gusta poner un poco de cebolla, y se sofríe. Ahí pongo la harina, sofrío la harina y cuando ya está sofrita, bien sofrita, porque la harina cruda sienta muy mal. Hay que siempre intentar sofreír la harina, siempre. Una vez que está sofrita se va echando la leche, poco a poco, a ojo serían 2 cucharadas grandes, y esto de los decilitros, pues casi 1 litro. La bechamel, la harina se va haciendo gorda y poco a poco va tomando la leche que necesita, y una vez que está, la tenemos que dejar que tiene que hacer plaf, plaf, que hierva. Pero si no estamos ahí dándole todo el tiempo, ¿qué pasa? Pues se agurulla, salen grumos, salen grumos. Entonces, para eso tenemos cantidad de cosas interesantes. Hay quien usa esta, ¿cómo se llama eso? No, la Thermomix o no sé qué. Yo soy enemiga de la Thermomix, no, soy una antigua y no tengo Thermomix, pero tengo una batidora, una mini pimer, y entonces cuando se van a hacer grumos, en vez de estar media hora con el brazo, que te duele el brazo y que ya no puedes, y si no tienes a un hijo o a una hija que venga a ayudarte, pues coges la mini pimer y haces y se queda tan sumamente fina y nadie sabe si has estado 1 hora ahí o no. Lo único importante es que luego tenga que volver otra vez a hacer plaf, plaf, para que sepamos que la harina está cocida. La harina, si está cruda, es muy indigesta. Por eso es tan importante que se cueza. Yo casi nunca como croquetas a no ser que sean de mucha confianza, porque sé que los restaurantes a veces no tienen tanto tiempo para cocer toda la bechamel. La bechamel es un plato delicioso. Y estos huevos a caballo son unos huevos que tienen una base de una bechamel a la que se le echa espinacas. Y es una base de bechamel con espinacas. En realidad, los huevos en sí se dice que en 2 cucharadas de aceite se sofríen ajos o cebolla y a continuación las espinacas. Se sofríe la harina y se añade la leche. La leche siempre hay que ponerla de manera que cuando se apaga se espesa más. Hay que dejarla un poco clara porque si no, al apagarse se queda tan dura que desde luego las croquetas son más fáciles de hacer. Pero claro, no es lo mismo una croqueta fina, pequeña, que una croqueta ya dura y demás. Mi madre hacía unas croquetas que eran como dátiles y yo, queriendo imitarla, cuando empezaba a hacer croquetas empezaba como dátiles y terminaba como si fueran huevos duros, porque es que ya no me daba, ya ella tenía esa paciencia de hacerlas pequeñas. Pero en una sartén, una vez que tenemos la harina y la leche, cuando está toda muy cocida, se echan las espinacas, se le da vuelta, se le pone un poquito de sal, un poco de pimienta y, como decía, un poco de nuez moscada, que tenga un recuerdo de esto. Después, en una sartén con abundante aceite, se fríen picatostes y se ponen encima de la bechamel, que se pone en una fuente, la bechamel con las espinacas. Los picatostes, ahí. Después, en ese aceite, se le da vueltas a unas lonchas finas de jamón. Y se sofríen las lonchas de jamón, un poco de aceite, vuelta y vuelta, y luego los huevos fritos encima. Y encima el huevo frito. Es una maravilla, es plato único, una maravilla. Sí. Y esos son, se vuelcan las espinacas y el nombre del plato viene, primero, la crema de espinacas figura como la hierba. En segundo, el picatoste es el caballo. El jamón es la montura y el huevo frito es el jinete. Y así son los huevos a caballo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elisa. Yo creo que estamos todos salivando con la receta y que nos has creado una necesidad de salir de aquí y de irnos todos a por unas buenas croquetas. Que sí. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, le paso el micrófono, que levante la mano y me acerco.
¿No? ¿Sí? Venga. Bueno, excelente conferencia, práctica, bueno, nos ha aportado muchísimo y muy amena. Yo quería preguntar, ¿qué son los huevos con churros? Sí, bueno, pues los huevos con churros, bueno, no se ve muy bien. Los huevos con churros es una tradición que mi madre se inventó. A ver, mi madre se inventaba tradiciones, porque claro, cuando ella hacía algo, pues ya se hacía tradición, como lo había hecho mi madre, pues ya creían que era una tradición. Entonces, en realidad es una parva de huevos que normalmente hemos hecho entre 60, 70, 100, 110, 8, 6, 7 docenas. Se pone en una sartén al fuego y se echan todos los huevos de una y se le dan vueltas para que la clara se vaya cuajando. Y luego lo importante es tener churros, que he descubierto una churrería maravillosa, porque hasta ahora el problema era que los churreros no me querían hacer los churros porque dice que sábados o domingos que no podían, o si me hacían yo les dejaba pagado 50 y la verdad es que me llegaban 40 y entonces era un poco complicado porque estaban muy atacados en las horas de desayuno. He encontrado una churrería, la churrería Franciscanos, maravillosa, que hacen unos churros buenísimos, que son muy amables y que son muy serios. Entonces este año pues pasé desde que mi madre murió, he estado 7 años sin hacerlo, porque este invento, ya que estamos, os voy a contar cómo surgió. Se despedía de Albacete un gobernador civil que se llamaba Jesús Gay. Y entonces, bueno, Carmina, voy a ir a despedirme de los pueblos. Bueno, yo estoy en Chinchilla. Bueno, pues entonces paso porque voy a despedirme también del alcalde de Chinchilla. Voy a pasar, dice, bueno, pues solo tengo el desayuno. Dice, pues te espero a desayunar, porque tenía muchos compromisos, pues te espero a desayunar. Compra cosas del horno de Chinchilla, prepara café y demás. Y Jesús Gay no solo llega él, sino que llega él con el alcalde, con los escoltas, con los choferes y aparece con un montón de gente. Mi madre no tenía que darles allí y entonces le dijo a Nieves, que era nuestra asistenta, ama de casa y persona muy querida, Nieves, váyase usted y traiga churros. Entonces se fue a la churrería y entonces en la chimenea de la casa organizó hacer unos huevos revueltos con churros, porque había oído que en Villarrobledo se había hecho esto de los huevos con churros. Y entonces pues ahí se inventó la tradición. Echó un montón de huevos que tenía en la casa y con los churros empezaron a comer. A partir de eso, ella empezó a hacerlo, pero yo lo hice al día siguiente del pregón, cuando me nombraron pregonera de la feria de Albacete. Entre las cosas que yo reivindiqué desde el balcón del ayuntamiento es que teníamos que querer más lo nuestro, cuidar más nuestra gastronomía y nuestras recetas y desde luego que los franceses habían hecho desayunar al mundo entero con croissant. Inciso, el croissant, saben ustedes que es la media luna turca y que se hizo en Viena, pero los franceses han sido así de listos que se lo han apropiado. Bueno, total, que yo reivindiqué desde el balcón del ayuntamiento que había que darle más importancia a las magdalenas, las tortas de manteca y los churros. Y al día siguiente lo que no sabían es todos los amigos y familia que había venido de fuera de Albacete al pregón mío como pregonera de la Feria 2001, que los esperaba a todos con un desayuno de huevos con churros. Y a partir de ese momento, cada año he estado haciendo para los amigos más cercanos pues un desayuno de huevos con churros. Desde que murió mi madre he estado 7 años sin hacerlo y ahora pues de vez en cuando lo haremos. Y yo lo animo, sé que hay amigos ya en Almansa, en Ellín, en Albacete, que lo están haciendo y os animo. Eso sí, echar los huevos, que no esté el aceite muy fuerte porque si no le empieza a salir puntilla, despacito y poco a poco cogéis la cuchara y vais moviendo, vais moviendo. Lo más importante en mi casa son mis amigas y amigos a los que les pongo unos delantales de churreras que me habían hecho maravillosos mis amigas las Galdón, y les pongo el delantal de churreras y tienen que partir los huevos. Lo más importante es que no se rompan
la yema. Y entonces vamos echando normalmente en un cacharro más o menos 6 u 8, porque si cuando tienes 100 huevos sale uno malo, se te ha podido fastidiar. Entonces yo recomiendo que se echen más o menos media docena y los vas echando, luego los echamos a un lebrillo grande, los echas todo despacio, poco a poco. La sartén hay que darle también un poco de parafernalia, porque si no, no tiene gracia. Hay que coger una cebolla, restregarla bien para que no se pegue, echarle sal, es decir, un poquito de historia, de religión, cuando uno va a hacer algo un poquito más especial. Y después siempre cuchará y paso atrás, o sea, mojada y para atrás. No vale escarbar, eso ya está prohibido. Cuando viene gente de fuera, ya sabemos, la gente en Albacete sabe muy bien cómo se puede comer en una sartén, siendo limpio y honesto. Solamente te toca. Esto con los churros y los huevos es igual. Lo malo es cuando es gazpachos, por ejemplo, manchegos, y hay alguien que ve que hay allí la tajada del conejo que le gusta y va al otro lado. Eso está terminantemente prohibido, pero con los huevos es fácil. Y ahora que he hablado, por último, deciros, aprovecho este foro para pediros a todos que yo sé que en Albacete no lo hacéis, no se habla de gazpacho, pero es que hay mucha gente que habla del gazpacho. Y entonces esto es algo que mi madre reivindicó muchísimo, el que los gazpachos manchegos es en plural, no es el gazpacho, porque son los gazpachos manchegos. Hay varias razones de peso que nos indican gazpachos manchegos. Es una que en el Quijote ya figura y habla Miguel de Cervantes, lo nombra como los gazpachos. Luego, gazpacho es una mezcla de cosas. Entonces, el gazpacho andaluz es normal porque es una mezcla de hortalizas, tomate, pepino, pimiento, cebolla, pan, aceite, vinagre, en fin, sal, pero es una mezcla solo de esto. Sin embargo, los gazpachos son carne, suele ser carne de caza, porque era lo que había secajado, liebres, perdices, pollos, gallinas, y torta, una torta cenceña, una torta que se suele hacer en el campo o se compra, con lo cual ya son mezclas de torta, a veces setas, champiñón, oruga, la hierba, evidentemente, collejas buenísimas, ajetes tiernos, porrines, con lo cual ya los gazpachos es una mezcla de varias cosas. Por eso, si por lo menos hoy ya salimos de aquí sin nombrar el gazpacho. El gazpacho es el andaluz, que es estupendo, muy bien, pero el nuestro es mucho más antiguo y tenemos que preservarlo. Muchas gracias. Me dicen que me espere, yo me espero. Sí, sí, claro. Sí. Ahora sí. Sí, no, sí. Sí. No me iba a ir sin firmarlo. Mientras firma Elisa, aprovecho para darle las gracias por poner en valor qué importante es el papel de las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres que en el pasado lucharon para que tuviésemos nuestro lugar. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo o simplemente... ¿Sí? Ah, vale. Me había subido porque como no había levantado nadie la mano... Bueno, felicidades por la conferencia, me ha encantado. Y Gracias. además es una fantástica conversadora. Pasar un Gracias. rato con usted tiene que ser increíble. Bueno, le comento, ha hecho como si dijéramos un paisaje de la mujer respecto a la cocina un poco en tiempos pasados. Pero yo le preguntaría, ¿cómo ve ese papel ahora en la actualidad? Y a pesar de que parece que efectivamente se está avanzando un poco, pero no sigue teniendo el hombre, el chef, mucha más importancia que la mujer, que es la que está en cocina, la cocinera de toda la vida, y es la que hace el trabajo duro. Entonces, ¿cómo lo ve?
Y también yo hago una reivindicación que bueno, se le dé más comercialidad también a los gazpachos manchegos, que están deliciosos y los andaluces han sabido vender mejor su gazpacho y en cambio el gazpacho manchego ha quedado ahí como un poco bajo sombra. Entonces, un poco las dos cosas. Gracias. Pues efectivamente es un momento complicado, pero es a nivel global. Los hombres es normal, han tenido las cotas de poder y es normal que no den paso, Sí, echa un poquito para acá, perdone. Que no den paso. Es normal cuando uno tiene un determinado poder, no lo quiere soltar porque sí. Precisamente nos toca a las mujeres trabajar por eso, trabajar para poder llegar a esas cotas y a esos niveles que yo creo que merece la pena ese trabajo y que tendrá que ser muy poco a poco, pero yo estoy convencida de que tiene que ser con el hombre. O sea, lo que no estoy para nada es contra él, porque en la propia cocina tenemos que estar juntos, servirnos juntos y hacer un trabajo conjunto para que nos dejen pasar. Pero también somos nosotras mismas las que a veces, quizá por miedo, por prevención, no hemos querido renunciar a determinadas cosas. Ha pasado en la cocina, pasa también en la moda. Quienes han construido la moda han sido las mujeres, quienes han cosido y han cosido a los bebés, a los niños, les han hecho chaquetas, han sido las mujeres, pero cuando llega a las cotas de representación importante, son hombres. Bueno, este es un trabajo largo, importante y que nosotras mismas tenemos que trabajar. Sé que queda mucho camino, pero creo que vamos bien, caminando despacio, pero con mucha seguridad de que la mujer lo que no quiere, creo, en general, es avasallar. Simplemente hay que buscar el espacio y el espacio no implica que haya que denostar ni quitarles a ellos. Tenemos que hacer un trabajo conjunto para que verdaderamente se pueda afianzar que la cocina es un reducto nuestro importante y somos las mujeres nosotras mismas a los hijos varones, cómo les hemos enseñado y cómo los tenemos que enseñar en igualdad. Es un trabajo, sobre todo para mí, de educación. La base fundamental de todo es la educación. Y es la educación desde el colegio, desde la familia, desde el núcleo familiar, que poco a poco vayamos consiguiendo ese mercado que nos merecemos y que creo que lo vamos a ir consiguiendo, pero despacio. Sí. Nos hemos animado, tenemos más preguntas por aquí detrás. Elisa, buenas tardes. Solo sí, buenas. Darte la enhorabuena y las gracias por este rato que nos has hecho pasar con esta charla tan plural, mezclando los fogones y las croquetas con las reivindicaciones femeninas. Puedo decirle a la sala que he sido de los afortunados de participar en esos huevos con churros y que aconsejo a la gente que se atreva a hacerlo. Sí. Gracias, Elisa. Gracias a ti, sí. Por aquí tenemos más preguntas. Elisa, buenas tardes. Felicitarte que, bueno, oigo hablar de tu madre y yo me emociono mucho porque he tenido muchas charlas de cocina con ella y la he sentido siempre pues como una maestra. Quería preguntarte una cosa porque aquí tú das recetas, abres el libro de tu madre y a mí muchas veces tengo muchas amigas que me preguntan constantemente: pero bueno, ¿cómo haces esto? Pues mira, echas un puñado de esto, un no sé qué, pero ¿un puñado cuánto? ¿Un puñado del tuyo o del mío? Pero la tienes un rato, pero un rato ¿cuánto? ¿10 minutos, 5? ¿Al fuego 7, al 2, al 1? Es que mi cocina llega... o les das todo masticado de arriba abajo o no hay manera de que sepan interpretar algo. Yo creo que algunas veces hay que también dejar un poco de sitio a la creatividad. O mucha gente que, no, es que no tengo este ingrediente, ya no puedo hacer esta receta. Y creo que ahí nos hemos limitado mucho porque estamos hechos a que, como tú bien decías, la Thermomix te dice 5 gramos de esto, 2 minutos velocidad 5, no sé cuánto, y nos dan todo tan masticado que muchas veces abandonamos esa creatividad que nos hace que la cocina pues tenga tu toque, tu don,
o tu saborcito o tu truco, como tú dices, que haga que ese plato sea pues un plato de siempre, pero a tu manera, más especial o lo que sea. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que a veces el puñado, me pasaba a mí, una punta de esto, pero yo creo que una de las mejores cosas que tiene el libro de mi madre es que prácticamente todas las recetas ocupan 5 renglones. Y yo, si estoy en la cocina, no sé cuánto es un decilitro, no sé qué es, una cucharada de esto, un vaso de lo otro, es lo que tienes en la cocina, que es como se lo daban las mujeres y para mí es lo mejor que tiene. Quien necesite que le delimiten los gramos y tal, pues que se ponga a hacer otra cosa, porque es que no va a tener la intuición. Y la cocina necesita intuición, amor y probar. La primera vez no te va a salir estupendamente, como casi todo. La primera vez que empiezas tienes que probar y no te va a salir muy bien, pero no sé, a veces de prueba, error, fracaso se va consiguiendo. A mí me parece que es importante la creatividad en todo, y la creatividad en la cocina es una maravilla que te posibilite pensar en cosas distintas, nuevas y mezclar y mezclar. Creo que esa es una riqueza, sí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por esta tarde. Sí, gracias. Bueno, Elisa, me ha encantado la conferencia. ¿Va bien? Sí. Me ha encantado la conferencia porque como es de gastronomía. Y yo quería preguntarte si en el libro de tu madre, ¿no? Carmina Useros, sí. que me parece que está en la biblioteca, tiene un montón de recetas. ¿Estará la olla de hinojos? Pues la de hinojos no sé, pero ollas hay muchas. Hay olla de aldea, olla podrida, la de hinojo, pero si no la hay, le echa usted hinojo. No, es que yo le pregunto aquí en Albacete y en las fruterías no se puede. No conocen esa verdura. Y es una verdura que se cría a la orilla de los ríos, a la orilla de las Bueno, huertas, como los gazpachos de oruga, y la gente claro. dice, Yo ¿cómo es que cómo vas a hacer gazpachos con orugas? Claro. Bueno, la oruga es una hierba como la colleja, ¿no? Claro. Y entonces, pues por si acaso alguien no lo sabe, que sepa que es una verdura con sabor a anís y que es divina. Y se hace igual que una olla de aldea, pero con hinojos, que se llama así, y es difícil de encontrar. Y muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias a usted. Adiós, hasta luego. Pues me voy a acercar para despedirla al escenario. Elisa, de nuevo, muchísimas gracias, porque creo que esta noche nos vamos siendo un poquito más conocedores del papel tan importante que han desarrollado las mujeres a lo largo de la historia en el mundo de la gastronomía. Gracias. Así que muchas gracias de nuevo. Y no queremos que se marche esta noche antes sin ofrecerle un pequeño detalle para agradecerle su papel en este ciclo de conferencias de Aluex. Le voy a pedir al presidente de Aluex, a Juanjo Caravaca, que le va a hacer entrega de un pequeño obsequio. Y a ustedes les recuerdo, mientras tanto, que la semana que viene seguiremos hablando con una voz femenina que abrirá el espacio dedicado a la investigación, y lo vamos a hacer de la mano de María del Mar Arroyo Jiménez, que nos hablará de memoria y de Alzheimer. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una tarde más y que pasen buena noche.